la parte filosófica atrás de por qué nosotros tendemos a pensar que se debe más a la mala acción, se debe a razones morales, o si no es eso, a razones de falta de conocimiento sobre lo correcto, y no nos enfocamos tanto en la parte de los incentivos que las personas tienden a reflejar. Si tienes un incentivo que tu propio bienestar depende en hacer X acción, bueno, las personas tienden a hacer esa acción porque les tiende a beneficiar, pero no nos enfocamos tanto en eso, sino en lo correcto e incorrecto de la acción, y debido a eso entonces significa que la persona es igual de buena o mala. Ahora, Miguel, ¿por qué pensamos así? Bueno, volviendo nuevamente a la zona horaria de nuestro continente para poder compartir los temas que habitualmente compartimos cada semana, sobre todo en materia constitucional. Cuéntame, ¿qué tal te trata nuevamente estos aires? Y bueno, llegaste después del huracán, ¿no? Me hizo bien fácil acostumbrarme de vuelta de la regresada. Simplemente me quedé despierto un poquito más tiempo y listo. Claro, porque el jet lag pega. Es bien difícil acostumbrarme al horario allá. ¿Cuántas horas son? ¿Son 6 horas? 7 horas. 7 horas de diferencia, o sea que 7 horas de acostumbrarse y pega duro el jet lag en eso es. Pero la verdad que es rico, y el clima está bien rico aquí en Houston. Hoy es como tener aire acondicionado afuera. Claro, porque están ya entrando en la parte más fría, ¿no? del año. Así es. Bueno, todavía falta. Enero, febrero, por allá se hace un poco más frío. Pero en Houston nunca es frío. Quizás una semana al año se pone frío. En general es caliente o caliente. Caliente o menos caliente. Ahora estamos menos calientes. Sí, claro que la ventaja que tenemos por lo menos en Panamá es que no tenemos esas grandes diferencias en la temperatura. Todo el año se mantiene relativamente entre, por lo menos ciudad de Panamá, entre 28, 30, 31, 32 grados. Sí. Una que otra vez baja un poco más de 26, 25, pero por lo regular. Y en la noche, porque de día entre 29 y 30, pero... Bueno. ¿Panamá es más mojado o seco? Claro, exactamente. Pero dejando aparte un poco el tema climático, hablemos de otro tipo de clima y del clima social, ¿no? Porque hemos estado hablando durante todas estas semanas sobre algunas teorías filosóficas y cómo esto pues influye en el comportamiento y en la estructura de la sociedad. Sí, y la verdad que es un tema muy importante para entender un poquito mejor las razones atrás de las acciones de las personas, especialmente aquellos en puestos de autoridad. Y para conocer un poquito mejor cómo se pueden ir modificando, si no es mejorando, para tener un poquito, no sé, un gobierno y una vida mejor, ¿no? Al final del día. Claro que sí. Empecemos entonces por lo que estábamos conversando y nos quedamos un poco en el aire en la semana pasada y continuando, ¿no? Porque es importante seguir ahondando en estas temáticas. Sí, bueno, la semana pasada estábamos hablando del tema adentro de lo nosotros, que es valores morales versus interés común. Era un poquito de la parte de esto, ¿qué hace o cuál es la matemática atrás de la parte filosófica atrás de por qué nosotros tendemos a pensar que se debe más a la mala acción, se debe a razones morales, o si no es eso, a razones de falta de conocimiento sobre lo correcto, y no nos enfocamos tanto en la parte de los incentivos que las personas tienden a reflejar. Si tienes un incentivo que tu propio bienestar depende en hacer X acción, bueno, las personas tienden a hacer esa acción porque les tiende a beneficiar, pero no nos enfocamos tanto en eso, sino en lo correcto e incorrecto de la acción, y debido a eso entonces significa que la persona es igual de buena o mala. Ahora, Miguel, ¿por qué pensamos así? Era lo que estábamos hablando. Sí, y tengo una consulta con respecto a esto, pero quizás para analizar, porque cuando pensamos en el comportamiento y tú mencionabas la parte de la moral, la vara de lo que mide lo moral no es la misma para todos. Y tampoco la forma de aplicarlo, porque lo que para algunos se le hace más fácil, porque también hay que tomar en cuenta que es un aspecto circunstancial,
No es lo mismo que yo tenga acceso a todo el pastel y que nadie me esté viendo, a que el pastel esté en una vitrina con mucha gente rodeándome. El comportamiento probablemente se va a ver sujeto a las circunstancias. O sea, si nadie me ve, ¿por qué no tomar el pastel? Pero si todos me están viendo y se me hace complicado, pues lo pensaría dos veces. O sea que son quizás analogías. Y bueno, y comenzar a desligar esto, porque lo que acabas de decir es cierto. Yo agregaría una tercera, que incluso si nadie te está viendo, pero por alguna u otra razón te conviene dividir el pastel de manera correcta, pues bueno, esta es una tercera. No te tiene que estar viendo, pero por tu interés lo quieres cortar de manera correcta, pues bueno, entonces eso es lo que vas a hacer. Que es, digamos, la idea de que, bueno, cuando tienes un niño que uno corta y el otro decide qué mitad llevarse, pues no, pues nadie lo tiene que estar viendo cómo estaba cortando el pastel, pero el punto es que si no lo cortas igual, se van a llevar la parte más grande y tú te vas a quedar con la más pequeña. Y hay otros puntos que estabas tocando bien interesantes. Pero para ver, voy a comenzar de cero. La parte de los valores morales. En general nos enfocamos, cuando estamos hablando de valores morales, realmente lo que estamos diciendo es si la persona está actuando en interés propio o en interés común. Una persona que siempre se piensa, pues en el pensar popular, que está actuando en interés propio, entonces es una persona mala. Una persona que siempre está actuando en el interés común es una persona buena. Y bueno, ese es un punto. El segundo que yo creo que tocaste hoy, que es muy interesante, es el de la perspicacia. Que una persona puede, en general, saber que es injusto hacerle daño al inocente, por ejemplo. Todos yo creo que sabemos que es injusto, pero quizás no tenemos el conocimiento, la perspicacia para entender o conocer quién es la persona inocente. Sabemos que es malo castigar al inocente, pero ¿qué pasa si yo no tengo buen entendimiento de quién es el inocente? O de descifrar cuándo están sufriendo, o qué acciones que yo tome van a hacer que esas otras personas sufran. Entonces, bueno, está la parte que hay que educar a las personas, no solamente sobre la parte moral, pero que tenga las herramientas necesarias para poder descifrar cuál es lo bueno y cuál es lo malo, cuál es la persona inocente, cuál es la persona culpable. Y bueno, y la tercera, lo que estaba aludiendo en antes, que entonces es también en qué situación tú estás poniendo a la persona que tiene que tomar la decisión. Si tiene un interés en la decisión personal, ya no puede ser un árbitro imparcial. Por ejemplo, decir, bueno, los valores morales. Estamos en un partido de fútbol y todos sabemos los reglamentos del fútbol, pero si estamos adentro del cuadro de penalti y alguien saca la mano para que en su equipo no le metan un gol, bueno, se sabe que debería ir a penalti. Pero ahí es donde vienen las cosas interesantes. Esa es la parte de los valores, qué es lo correcto y lo incorrecto. Yo no sé si la persona esa es inmoral o piensa que es inmoral por haber tratado de parar la bola a entrar al gol. Y después está lo que tiene que hacer el árbitro. Pero ahí existe una segunda persona, porque hay tres. Está un equipo que le estaban haciendo la trampa, el segundo tipo que no quiere salirse con la trampa, y está el árbitro. Son tres personas. Ahora, ¿cómo actúa el árbitro? Sí. En general uno diría, bueno, el árbitro debería saberse las reglas. Yo creo que las reglas son bien conocidas. Pero ahora, tú acabas de tocar un tema bien interesante. Yo creo que si tomamos la analogía del fútbol y vemos una situación muy segura de gol en donde el equipo contrario está a punto de anotar y el defensor comete falta para evitar el gol, creo que aunque sea cuestionable el actuar, pero con eso evita el gol, al final pues creo que es una estrategia que también es válida, que aquí hay varios elementos que se aplican para muchas cosas, incluso es parte de, ¿no?, la naturaleza, el comportamiento. Creo que aquí es importante pensar un poco, o sea, como que analizar, mirar hacia adentro y cómo es nuestra naturaleza y cómo ésta actúa o responde a distintas situaciones, y considerar cada una de esas no como un objeto a quitar de la ecuación, sino a implementar dentro de las posibilidades, y con eso pues crear toda la serie de reglas, porque creo que las reglas están, pero eso no impide, por ejemplo, tomando el ejemplo del fútbol, que la regla no impide que esto no se dé, porque todavía hay faltas dentro del área
en el fútbol, que como te decía hace un momento, se hacen para evitar un gol y muchas veces incluso hasta son aplaudidas. Me encanta lo que estás diciendo. Y en la ley muchas personas se equivocan y creen que la ley prohíbe. La ley realmente no prohíbe, sino que crea consecuencias. Tú puedes robar, pero si te agarran, la consecuencia es que te meten cierto tiempo en la cárcel dependiendo qué fue lo que robaste. Y bueno, siempre se complica, dependiendo quién eres también, ¿no? Desgraciadamente, que no debería ser así. Así que vamos a decir, hemos hablado sobre la parte de las reglas, pero hay una regla superior que es quién puso al juez, quién puso al referí. Pues si fue uno de los partidos el que puso al referí, así no hayan puesto la mano, si es el que le conviene que digan que puso la mano, pues el árbitro tiene que, si el árbitro es parte de ese equipo, no partido de ese equipo, ya va a tener que reflejar los intereses de ese equipo. Por eso en los reglamentos mayores de la FIFA no son los partidos, no son los equipos los que ponen a sus propios referís para un partido. Es una asociación completamente separada de uno u otro equipo. Da la posibilidad que el referí actúe de manera imparcial. Ya su puesto no depende de hacer feliz a uno de los equipos. Así que es una regla superior. Hay diferentes tipos de reglas. Una que te dice, hay penalti si metes la mano adentro del cuadro de penalti. Pero hay otra regla que es quién es el que pone al referí. Así que tenemos que tener cuidado de que son diferentes cosas. Está la parte de la moralidad, que es muy importante para ciertas cosas. Pero bueno, en la vida real es como un partido de fútbol. Las personas no se guían tanto por la moral, sino que es la conveniencia. Es la realidad humana. Está el interés propio y el interés común. Las personas tienden a guiarse por el interés propio. Así que, pero puede ser incluso una persona que lo quiera hacer bien, le puede faltar la perspicacia. Hay que arreglar eso. Pero si no se arregla la tercera, no importa que tenga la perspicacia y la moral, al final lo van a hacer mal, porque las personas tienen que sobrevivir o quieren que su equipo gane. Y en su cabeza siempre van a tener la habilidad de racionalizar sus acciones para hacerlas ver bien, que era lo que estamos hablando el otro día sobre la deontología, sobre el consecuencialismo. Siempre al final tienes que argumentar qué es lo positivo y lo negativo de las diferentes acciones. Y ni una acción, desgraciadamente, es blanco y negro. Todo es parte de gris. Así que tenemos que tener cuidado en la situación en la que ponemos a la persona. Si la ponemos en una posición al referí que no depende de nadie, puede ser imparcial, porque su decisión no le va a tener repercusiones personales. Entonces ya es una persona que puede actuar mejor. Son temas que tenemos que comenzar a desligar, pues. Ahora la pregunta que yo tengo es ¿por qué en Panamá no vemos esa tercera? Simplemente nos enfocamos en las primeras dos. Claro que sí, y esa es la parte quizás en donde entramos a no decir qué hay que hacer, sino hacerse las preguntas adecuadas para tratar de entender una sociedad que se ha venido formando con los años, que todavía, yo me atrevería a decir, tiene su identidad, pero ha sido tan marcada o influenciada por distintos actores, culturas, un país con nuestras características que tiene injerencia internacional, cuyo comercio depende en gran manera de lo que ocurre en el resto del mundo. Nos hace falta quizás también entender cómo estamos construidos, y aquí hay que quizás pensar, como tú bien lo mencionas, en que históricamente hemos visto, por lo menos en los últimos años, desde que yo recuerdo que tenemos esta vida democrática, achacando los grandes problemas precisamente el tema de la falta de moral, que ojo, no es que esto no sea importante, porque ya tú lo has mencionado, sí es importante, pero ¿dónde está la otra parte, el otro componente importante que tiene que ver con la naturaleza del ser humano en la circunstancia determinada, que como ya lo dije en el ejemplo anterior, la ley no cambia, las leyes no van a cambiar el comportamiento de las personas. Las personas naturalmente van a buscar la forma de, pero quizás cambiar un poco el esquema. No van a cambiar la naturaleza, pero yo sí creo que pueden cambiar el comportamiento, pero no las leyes cuando hablamos de los 10 mandamientos. Exactamente. Es cuando hablamos del otro tipo, de que si yo pongo al niñito y le digo, tú tienes que cortar el pastel y te llevas el pedazo que tú quieres. Y son dos niños que se están repartiendo, no se conocen y están desesperados
por comer ese pastel. El niño que le toca se lo va a llevar todo. Es la naturaleza humana. Y eso no lo va a cambiar la ley. La naturaleza humana no la va a cambiar. Pero los reglamentos de cómo tú organizas esa decisión de cómo se corta el pastel, sí pueden cambiar el comportamiento. Si le dices al mismo niñito, tú cortas, pero el otro va a decidir qué mitad se va a llevar, antes era su beneficio llevarse el pedazo más grande, bueno, siempre lo es, así que, bueno, le deja unas migajas al otro y se lleva el gran pedazo a él. Pero cuando a él le toca cortar y al otro decidir, ahí sí que créeme que va a ser exacto en el corte ese, porque la única manera de llevarse el pedazo más grande es cortarlo exacto. Hablamos de la analogía del pastel en donde la regla cambia para asegurarse de que cada uno tenga un pedazo equitativo del pastel, en donde si la regla es que el que corta el pastel se queda con el último, va a asegurarse de que todas las partes sean iguales. Así es. Y nunca tienes que decir en el reglamento que corte pedazos iguales, no lo tienes que decir. Nada más lo tienes que organizar para que al que corta le interese que cortar pedazos, que sea en su interés propio cortar pedazos iguales. Claro, porque esto aplica a todo adentro del gobierno. Claro, porque si lo hace él, en la analogía del pastel, lo hace primero y no hay una regla y él se puede quedar con el pedazo que quiera, lo más probable es que él reparta a sus anchas y no haya explicaciones de qué pasó con el pedazo que él tomó. Él puede decir, esto es lo que yo tomé y esto fue lo que quedó. Pero desgraciadamente nuestra cultura, porque hay cosas que pensamos que son culturales, somos corruptos porque es parte de nuestra cultura actuar de manera incorrecta. Y cuando vemos ejemplos en las ciencias sociales de diferentes, digamos, ¿cómo es que era? La prueba del dictador, que ponían a diferentes personas en situaciones, hay una de fumador, que es mejor aún. Ponían a fumadores a ver la película Café y Cigarrillos. Y veían a las personas cómo actuaban y durante la película. Si no fumaban, le daban $50. Pero al que tenía el cigarrillo en sus labios durante la película entera y no lo prendía, $50. Si lo tenía en la mesa al frente de él, era $40. Si no lo agarraba y lo prendía. Si lo tenía en la mano, no en la boca, 40. En la mesa adelante era 30 y en otro cuarto era $20. Y bueno, aquellos que piensan que lo importante es la moral, lo tenían en su boca y todos fallaban porque la tentación es demasiado grande. Aquellos que la tenían en la mano, bueno, era un porcentaje grande, pero no eran todos. En la mesa del frente, la mitad fallaba. En otro cuarto, un porcentaje bien pequeño. La tentación importa. Lo interesante de este experimento y otros, es que la cultura, las personas que entienden eso ya por parte de la cultura, cómo la han educado, y conocen que no deben tentarse a sí mismos o a otros. Así que los alemanes tienden a poner el cigarrillo, a agarrar los $20 en vez de los 50, pero poner el cigarrillo en otro cuarto, porque ya saben que de esa manera no van a ser tentados y van a poder aguantarse la película entera para poder fumar. Pero bueno, tienen una filosofía del mundo un poco diferente a la que usamos en Panamá. En Panamá es más de ontología, que es el bien y el mal. Si yo soy bueno y yo quiero no fumar, pues eso es todo lo que necesito. Pongo el cigarrillo en mi boca y después 5 minutos en la película ya lo prendí porque no me aguanté las ganas. Hay otras filosofías de lo correcto que no se enfocan solamente en la persona, sino se enfocan más en la situación. Tú cuando creces en una sociedad que le ha enseñado a su población a pensar en la situación y no solamente en las personas, incluso la manera que regañan a los niños, oye, lo hiciste mal, tu acción estuvo mal, ahora vamos a ver por qué hiciste esa acción mal. ¿Qué hiciste mal para llegar a esa acción? No es que tú estás mal porque tú lo hiciste mal. Son formas completamente diferentes de ver el mundo. Y en esos lugares donde ven así la filosofía del bien y el mal, lo ven un poco más amplio, tienden a solucionar sus problemas gubernamentales de esa manera. Se enfocan en cómo hacemos para que esa misma persona le convenga actuar bien. No porque es bueno, simplemente porque debemos eliminarlo. Y de eso vamos a hablar de repente en el cambio, Miguel, de cómo se aplican estas otras formas de mirar en otros modelos democráticos en donde ha funcionado
el esquema, donde quizás la parte moral no sea la más relevante para resolver los problemas internos del gobierno. Estamos conversando con Miguel Herroz en Estructuras para Crear Justicia. Nos acompaña desde Houston, Texas. Es autor de esta obra en 2 tomos, interesantísima, en donde plantea las diferencias en las constituciones norteamericanas y latinoamericanas, muy puntualmente en el caso de la Constitución panameña, y cómo el rol decisivo de un evento que marcó el cambio en la estructura constitucional también ha sabido definir un futuro próspero de una nación. En ese sentido, hablábamos antes en la primera media hora, Miguel, sobre lo que es la deontología, que más o menos se basa en aspectos éticos y morales. O sea, te dice cómo hay que actuar y que hay que actuar correctamente porque ese es el fin esperado. Pero claro, en el mundo perfecto, ideal, en donde todos hacemos lo correcto, eso funcionaría. Lastimosamente, no pasa así ni en Panamá ni en ninguna otra parte del mundo. Pero entonces, ¿cómo han hecho aquellas sociedades que han avanzado más? ¿Será porque tienen un nivel más cultural o una cultura, digamos, más avanzada que la nuestra, mejores costumbres? Es lo que uno suele asociar, pero quizás no es tanto eso, ¿no? Y bueno, y si lo es, ¿qué en ellos es diferente que les ayuda a tomar las decisiones correctas? No solamente la persona, pero también cómo organizan su sociedad para que haya menos tentación y a aquellos en posiciones de autoridad se les haga más fácil hacer lo correcto. Como bien dices, la deontología, incluso el consecuencialismo, está basado en hacer, al final del día, darnos reglas de qué es lo correcto para que la persona pueda actuar de una manera correcta ante diferentes situaciones, ante diferentes, lo que sea que esté pasando en su vida. Pues hay que ayudar a los que necesitan ayuda. Si estoy en una posición del gobierno y tengo que dar un contrato, dárselo realmente al que se lo merece porque tiene el mejor precio y la mejor calidad y habilidad, y no simplemente a mi amigo. Decisiones así. Yo creo que en general la deontología o el consecuencialismo son herramientas fiables para ello, pero todavía se basan en cómo individualmente una persona tiene que la acción, la decisión que tiene que tomar la persona individualmente, pero hasta ahí se queda. Y no hemos, o muy poco hemos en nuestra cultura, en el colegio cuando enseñan filosofía y etcétera, no llegan a las filosofías más modernas. Bueno, modernas ya llevan 250 años en los Estados Unidos, que es la parte contractual. ¿Tú cómo haces? No solamente lo moral, y también incluso el cristianismo habla sobre este aspecto. No es solamente tú actuar bien porque tú eres una persona correcta, es asegurarte que aquellos que no tienen tu habilidad, tu fuerza de voluntad para hacer lo correcto, facilitarle que ellos tampoco caigan, no tropiecen. Si hay una piedra en el paso y todo el mundo está tropezando y tú tienes la habilidad de quitar esa piedra, es tu deber quitarla. Pero Miguel, mira, y tú acabas de decir algo bien interesante. Nosotros solemos medir, y lo decía yo hace un momento, con una vara basada quizás en nuestros principios morales y lo que esperamos que sea el principio que siga el resto, y no consideramos cuáles son las costumbres o el nivel de ética o digamos esa medida que tiene cada individuo para poder llegar a un consenso entre lo correcto. Creo que todos estamos claros con que robar está mal, la corrupción es mala, es malísima, pero, vuelta y te digo, y tú lo presentabas, cuando estamos en una situación en donde se presentan diversas tentaciones, ya cambia muchísimo esa perspectiva. Y cuando tienes gente quizás que está detrás diciéndote qué hacer, presionándote, pidiéndote favores, eso creo que lo vamos a seguir escuchando, y yo a cada rato escucho, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, que es complicado. Incluso el presidente en estos días hablaba de eso. O sea, porque hay situaciones que tienen que cambiar y van a cambiar, sino hasta cuando cambiemos el modelo o cómo funciona la estructura. Y hay que ser claro que es importante que las personas tengan el conocimiento, la perspicacia para conocer que diferentes instrumentos son importantes. Por ejemplo, la transparencia, que las personas acepten que auditorías es una parte importante de nuestra sociedad.
hey, la única manera de encontrar dónde las personas están haciéndolo mal es tener auditorías. Y una auditoría se le hace a todos, sea una persona o una organización que lo está haciendo bien o mal. Las auditorías se le hacen a todos para darle transparencia, traer diferentes problemas a lucir. No es porque se están haciendo una auditoría, cosas así hay que entenderla y esa es parte de la perspicacia, que es importante. Está, como tú lo estabas diciendo hace 2 segundos, la parte de la moral, de que, oye, ante un momento que yo tengo que hacer lo correcto, yo sé la diferencia entre lo correcto y incorrecto, debería hacer lo correcto. Pero de nuevo, está la parte cultural que no nos enfocamos en Panamá, en Estados Unidos y en Europa se enfocan mucho más, que es si, por ejemplo, la, la persona encargada de educación en nuestro país también tiene la autoridad de decir si va o no va a haber estudios sobre qué tan bien le van los estudiantes. Ese hecho que lo estructuraron de esa manera es corrupto. La persona que hizo ese diseño que le dio a esa persona, al ministro encargado de la educación en Panamá, también le dieron a esa persona la autoridad y el poder de decir si sí o no va a haber esto, ¿cómo es que se dice? Pruebas para ver qué también le van a los estudiantes nacionalmente. Ese sistema es corrupto. Y en los Estados Unidos es claro para las personas que eso es corrupto, no solamente la persona, sino la misma organización está diseñada para quebrantar a las personas. O sea, el mismo modelo debería permitir un tipo de decisión de medición independiente, esto para asegurar que quien sea que esté en el puesto no tenga capacidad de decidir si sí o si no, sino que ya haya un escrutinio público que permita la independencia real en las decisiones con respecto a las mediciones, que no solamente debería aplicar a Meduca, yo diría que debería aplicar es para cualquier organización estatal, en donde se pueda medir el desempeño, que aunque pareciera un ataque directo, por otro lado, blindas al Estado con una herramienta que te permite perseguir la eficiencia en la administración de los recursos estatales. Creo que aquí es donde quizás todavía no se ha llegado a esa conversación, o si se ha hecho, no se ha podido avanzar lo suficiente. Yo soy arquitecto, así que tengo que hacer planos. Una vez que termino los planos, tengo que ir a la ciudad que me dé el permiso para construir el edificio. Sin el permiso de la ciudad, no voy a poder. Ahora, yo creo que eso es bueno, porque me quita a mí el peso de que el dueño del proyecto me presione a hacer cosas indebidas. Porque si yo no me pudiera agarrar de alguien imparcial. Yo tengo el mismo libro que tiene la ciudad de qué son los reglamentos que yo tengo que seguir, pero siempre me están presionando para sacar la última gota de beneficio. Ellos quieren poner el mínimo cantidad de dinero y sacarle el mayor provecho. Ellos no están interesados en el reglamento, no están interesados en nada, están interesados al final en hacer los promotores y los dueños en la mayor ganancia. Ahora, si yo me tuviera que autorregular a mis propios planos, la dificultad que yo tendría para hacerlo bien, porque si yo lo hago bien, no van a venir donde mí de nuevo, porque van a ver el edificio de al lado que están alquilando por menos dinero, porque le salió menos la construcción X, Y, Z, y él no puede competir. Mira, no tengo que hacer, y la presión me vendría a mí. El punto es que por eso es que yo no soy el que me estoy a mí mismo diciendo, ¿cómo se dice? Que los planos, chequeando mis propios planos, es alguien separado de mí. Pero es lo mismo en el gobierno. Si yo soy un político y yo pongo a los jueces y los fiscales, pues bueno, entonces ¿quién me va a frenar a mí? Ya nadie. Si somos el mismo grupo, si mi jefe adentro de la corporación donde trabajo fue el que me chequea a mí, pues es lo mismo, ¿no? Es la misma unión. Es un tema que en Panamá no se habla. Y no solamente eso, nos enseñan las herramientas filosóficas necesarias para incluso pensar así. Las únicas herramientas que nos han dado como sociedad son estas de la religión, que es deontología, una lista de reglas de cómo uno se debe comportar. Y si vamos un poquito más allá del consecuencialismo, pues, que es, tú pensar en yo quiero ser una persona buena, y una persona buena, ¿cómo actuaría? ¿Cuáles son las repercusiones de mi acción? ¿Van a quedar más bien o menos bien? Pero al igual, yo soy el bueno.
no hemos comenzado a pensar en esta otra parte de que es, oye, ¿cómo hacemos que me pongan en una situación que se me hace fácil ser bueno? Y creo que es importante este tipo de conversación que estamos teniendo tú y yo. Y que las personas que nos están escuchando deberían ir con su familia y amistades a hablar de estos mismos temas. Porque yo no veo ni nada en la base de información que yo tengo que nos diga que porque estamos actuando mal es porque somos personas malas. Esa no es la razón real. Estamos actuando mal porque estamos siendo tentados mucho más que en otras sociedades. Pero entonces pongamos en perspectiva la forma en la que está estructurado el Estado, en nuestro caso aquí en Panamá, y las que tú comparas que han tenido cierto éxito, y el éxito se refleja en los resultados, como tú bien lo decías, porque irónicamente no es que aquí no haya que aprobarse planos, porque hay que aprobar planos, pero cuando, y lo puedes decir mejor que yo, tú como arquitecto, vienes a un país como Panamá, la verdad es que es un país que vive en desorden. Y eso ha sido un carácter endémico, o sea que aparte, digamos, de esa idea que tuvo en su momento Belisario Porras, más allá del área de la exposición, todo el resto de la ciudad se ha desarrollado de cierto modo, pero de una forma muy desordenada. Y esto pues quizás responde a lo que planteabas de ese carácter deontológico donde se espera que se actúe bien, se actúe de la forma correcta, de buena fe, pero no todos tienen la... Mira, en la política panameña hay que decir que hay gente y que ha habido gente con buenas intenciones, que lo ha hecho de la mejor manera o hasta donde han podido con sus fuerzas, también, porque sí lo ha habido, porque por algo todavía sigue siendo un país con ciertos... con cierto desarrollo que no tiene el resto de países de la región. Y digo, eso también quizás influye otros aspectos, pero también ha habido mucha gente que no ha hecho lo correcto. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que pero con ejemplos donde sí se haya... Lo que pasó con el Ministerio de Educación, que ahora como que han ido hacia atrás y van a hacer una prueba cada 5 años de la ONU, pero... En el libro mío tengo un par de páginas hablando exactamente sobre ese tema específico. Y este libro lo escribí hace años. Las constituciones estatales no le dan al Ministerio de Educación la potestad de ser el que decide las pruebas de aptitud de los estudiantes. Y en el libro escribo sobre ello. Y la matemática que ellos vieron, que cada vez que le daban la autoridad al ministerio, no había, porque ellos no quieren que le pasen cuenta sobre si lo hicieron bien o mal. Simplemente no tienen interés. Nadie tiene interés en que otros sepan si lo estoy haciendo bien o mal. Es la realidad humana. Así que en los Estados Unidos, en muchos estados, constitucionalmente le han quitado esta potestad al ministro de Educación, porque se sabe que eso es lo que va a hacer un humano racional. Va a estar pensando en su propio interés y el interés de su partido, y ese es que no se sepa si lo están haciendo bien o mal. Pero bueno, o sea... Si quien hubiera leído mi libro hace 2 años se hubiera dado cuenta enseguida de que en Panamá eso es lo que iba a ocurrir, porque es simplemente lo único que es racional una persona en esa posición. Es un ejemplo blanco y negro. No, claro, y responde lo que tú bien lo has dicho, o sea, responde y es totalmente pues válido porque es una decisión que le otorga la Constitución y tiene total legitimidad y no hay nada que reprochar. Lo puede hacer de que mucha gente no esté de acuerdo, pues claro, pero de que lo puede hacer. Pero ahora, volviendo... Unos que dirán que es lo correcto y ahí viene la perspicacia, pues que hay unos que tienen más información y piensan de una manera, otros menos, o simplemente diferente y piensan de otra. Eso también puede existir. Puede ser que la decisión de ella fue realmente, ella quería hacer el bien común y ella pensaba que el bien común es que no haya pruebas. Y bueno, y después cuando hubo presión, cambió un poquito de opinión, una prueba cada 5 años, pues. No, eso no me convence. Pero otro ejemplo, adentro de la educación. Ellos se han dado cuenta que cuando tú centralizas el poder del Ministerio de Educación, no hay interés en la administración centralizada en lo que está pasando en los bordes. Cualquier cosa afuera de su esfera de interés.
los colegios sufren, porque la educación, desgraciadamente, es una inversión a muy largo plazo. Si tú lo haces extremadamente bien hoy, no se van a ver los resultados hasta 10, 15 años después. Así que si yo voy a estar ahí 5 años y lo hago pésimamente, de nuevo, no se va a ver, si lo hago bien o mal, no se va a ver los resultados hasta mucho después. Y tras eso, todos los intereses clientelistas que existen en Panamá, ya no hay ni una razón para hacerlo bien ahora, excepto cuando tú defines bien en yo beneficiarme a mí mismo y a mi partido y a mi gente. Entonces, bueno, es el sistema clientelista de que hacen elefantes blancos, colegios que no los reparan nunca y después, 5 o 10 años después, una porquería, vamos a construir un edificio nuevo, pues, que cuesta 10 veces más de que eso hubiera sido que los hubieran estado manteniendo durante el tiempo que estaba siendo habitado. Cosas así, ¿cómo lo han solucionado en Estados Unidos? Pues bueno, lo dividen horizontalmente. Cada sistema de educación no solamente es el centralizado, sino cada sección del país, por ejemplo, cada distrito, bueno, hacer distritos, serían 50 distritos. Ponte en Panamá, tiene sus propios colegios y son las personas de la comunidad que eligen a su junta, que corre entonces el sistema de educación de ellos. Ya es algo personal y eso elimina muchos conflictos de intereses y hace que funcione mucho mejor el sistema. Pero hay que entender que el problema no es uno de buenos o malos únicamente, o uno de perspicacia, que conocimientos o falta de conocimientos únicamente, porque puede ser la persona con los mejores conocimientos, pero si no tienes interés en que se haga bien, pues entonces comienza a hacer mal. Y por favor, si la gran mayoría de nuestros dirigentes políticos son graduados de colegios cristianos en Panamá, por favor, no es que me van a decir que eran personas que nunca le enseñaron, si eran en colegios cristianos y después se fueron muchos de ellos a estudiar en las mejores universidades americanas. Así que no es que no tienen el conocimiento moral o el conocimiento técnico, porque ambos lo tienen. Lo que tienen es un pocotón de conflictos de intereses. Entonces, eliminando los conflictos de intereses, podríamos empezar a mirar mayor eficiencia, que creo que ahí es donde también se puede empezar a mirar, no tanto en el actuar, si es correcto o incorrecto, sino cuáles son los resultados esperados y cómo modificar o cambiar el sistema del modo tal de que, claro, hay un beneficio tanto para los que están ejerciendo su poder que le otorga la Constitución, como aquellos que otorgan ese poder a través de los votos cada 5 años, que son al final los más afectados. A lo que acabas de decir, yo creo que es muy importante. Y un ejemplo con lo que acaba de pasar con el Ministerio de Educación. Las personas comenzaron a presionar de que, oye, tiene que haber esto, saber que también lo están haciendo los estudiantes. Ahora, bueno, cada 5 años no es suficiente porque realmente no vamos a poder decir esto fue por culpa de X persona o si hubo mejora año a año, pero por lo menos hubo presión y tuvieron que caminar hacia atrás. De nuevo, nosotros tenemos que entender qué es lo que tenemos que pedir. Así como las personas sabían y conocían que lo correcto es que haya pruebas para los estudiantes, también tenemos que ampliar un poquito más el tema y nosotros también pedir que se solucionen estos problemas de organización. De nuevo, ahora están hablando mucho sobre lo de solucionar la caja de seguro social, pero cuáles son las decisiones técnicas que se tuvieron que haber estado tomando todas estas décadas. Y ahora sí vamos a tomar las decisiones técnicas correctas, pero no hablan sobre por qué se tomaron las decisiones incorrectas todo ese tiempo, porque los intereses de aquellos que lo estaban tomando no están alineados con los intereses de la comunidad en general. Así que ellos estaban tomando las decisiones correctas, basadas en los intereses a los que ellos estaban reaccionando, que desgraciadamente no estaban alineados con los de nosotros. Pero ven acá, tú puedes agarrar mi libro y ver las mejores estructuras que se han empleado para alinear el interés de estas juntas que fiscalizan los dineros comunes para las cajas de seguro social, cómo son organizadas, para eliminar los conflictos de intereses que hacen que se tomen decisiones malas. Y que entonces, bueno, si alineas el interés de la persona con
con el bien común, pues entonces tienes muchas mejores, las decisiones técnicas que se toman al final, se toman de manera correcta. Bueno, Miguel, llegando sobre la parte final, creo que nos queda, como siempre, mucho de qué hablar, pero aquí estaremos la próxima semana ahondando más en esto. Igual, mencionabas tu libro, ¿cómo se llama y dónde se puede conseguir? Sí, Estructuras para crear justicia es el nombre del libro y lo pueden conseguir en Cultural Portobelo, es uno de los lugares donde lo venden, en Puyol, en todas las librerías jurídicas lo están vendiendo en Panamá, y también a través de las ventas por la prensa. Ellos tienen como su portal de compras y ventas, ahí también están, y se lo pueden llevar incluso a tu casa, y está a un precio bien módico, y fue publicado por Tirant Lo Blanc, que es la principal casa de España en temas jurídicos. Así que da la calidad del libro. No es algo que yo escribí y a lo loco, o sea, literalmente es la mejor casa de España, fue la que me lo publicó. Y nada más ustedes se ponen a ver la cantidad de personas que tuvo que haber pasado, que leyeron el libro para que me dieran la vista blanca para que ellos la pudieran publicar bien larga, y son personas distinguidas en España. No es un libro en el que lo puse a lo loco, eso es literalmente AAA, y creo que vale la pena que lo agarren, fácil de leer, y les va a abrir, o sea, los ojos, van a ver una distancia que no ven, un horizonte que no veían antes. Es obvio después que se lee, pero antes de haberlo estudiado ni siquiera yo conocía las soluciones estas o ver cómo se veía el problema. Vale la pena darle una ojeada. Claro, años de investigación para poder llevar esta obra a su publicación, así que y aquí los miércoles ahondamos un poco más en esas ideas para poder entender, por un lado, lo que significa tener una conversación sobre el tema constitucional, y por el otro, también ver otras perspectivas que no son las habituales que se plantean en un país latinoamericano como el nuestro. Pero bueno, gracias, Miguel. Aquí vamos a estar la próxima semana con Estructuras para Crear Justicia, así que un fuerte abrazo hasta Houston. Nos acompaña Javier Alvarado desde la APL. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Miguel. Bueno, un gusto tenerte acá nuevamente desde la APL, compartiendo conocimiento y también historias de nuestros literatos. Esta semana, ¿a quién tenemos? Bueno, hablaremos de Tobías Díaz Blightry. Ok, háblanos un poco. ¿Panameño? Sí, panameño, nació en la ciudad de Panamá el 23 de marzo de 1919. Y bueno, fue una figura destacada de nuestras letras, y no solamente se destacó como poeta, como ensayista, sino que también era una persona multifacética. Él cultivaba bonsáis, cultivaba orquídeas, también fue campeón de tiro al blanco. Así que bueno, era un hombre multifacético, filósofo también, y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Interesante. A ver, dentro de esa multifacetas que tenía, también se destacó como escritor y fue poeta, veo yo con el libro que tienes en mano. Sí, fue poeta y ganó en 4 ocasiones el premio Ricardo Miró. 4 ocasiones. 4 ocasiones, wow. Sí, fue el segundo ganador del premio Miró, porque la primera fue Estela Sierra, lo ganó en el año después 43 con La luna en la mano, después ganó con Poemas del Camino, ganó después con Pájaros de papel en los años 80, y su último Ricardo Miró fue en los años fue con Sueños ante un espejo. Wow. Y Javier, dime una cosa, tú te has ganado el Miró y puedes hablar pues con propiedad de lo complicado que es, 1, participar, y 2, llegar hasta ese punto de ganarlo. Sí, digamos que, bueno, en mi caso muy personal, el premio Ricardo Miró fue como una aspiración artística, una aspiración literaria, y de hecho, bueno, me formé leyendo muchos premios Ricardo Miró, porque es un premio que ha ido de una manera u otra aportando obras a nuestra bibliografía nacional. Entonces, de hecho, también fue para mí como una guía, porque yo quise conocer a escritores que habían ganado el premio, y precisamente eso me llevó a Díaz Blightry, aunque yo a Díaz Blightry lo conocí primero de vista en el entierro de Estela Sierra, en la misa en el Santuario Nacional, lo vi, me dijeron, ese es Díaz Blightry, y después él ganó el premio nacional de poesía en ese año con Sueños ante un espejo, y lo pude ver. Entonces
en el Teatro Nacional, y me la acerqué y conversé, y bueno, y me dijo que había ganado ya 4 veces el premio Ricardo Miró, y después yo lo llamé y concertamos una cita en su casa. Y bueno, allí me regaló varios libros, me firmó muchas ediciones, y se fue un hombre abierto. Y sobre todo, bueno, tengo que recalcar que conmigo, pues, que era en ese momento un joven, él tuvo, digamos, esa disposición de recibirme, de conversar y de hablar de poesía. Claro, bueno, a ver, todavía estás bastante joven, y es digno de destacar también, sobre todo para aquellos que escuchan y sueñan con en algún momento empezar a escribir, o si lo están haciendo, participar y poder llevarse algún galardón en alguna de estas premiaciones, sobre todo el Miró, que es como que el pináculo de las premiaciones literarias en el país. Ahora, ¿qué llama la atención a Javier Alvarado de Tobías Díaz? Bueno, mira, Tobías Díaz es un poeta que se caracterizó por ahondar en temas, bueno, el tema de la existencia, el tema del amor, el tema de la naturaleza. Era un hombre, claro, como hemos visto que era un hombre que cultivaba bonsáis, era un hombre muy observador de la naturaleza. O sea, hay mucho sosiego en su obra, ese detalle. Y bueno, vamos a leer un poema, ¿no? Un poema claro que sí. Clásico de él, que es La luna en la mano. Ya tengo entre las manos la luna de este sueño. Va destruyendo sombras, abriendo 1000 canales. Opaca los faroles de las aceras pardas. Ya tengo entre las manos su bosque de ramajes. Su ojo sideral las cosas ilumina. Las agrias sombras huyen y nadie les da alcance. Ya tengo entre las manos la luna de este sueño. Cabellos que se enredan en viejos ventanales. Hay ojos que se empañan y corren hacia el sueño. Hay larga luz silente de flores que se abren. Senderos escondidos la luna va encontrando. O manos de la luna, o júbilo que cae. Wow. Me gusta mucho la lírica, digamos, el ritmo que lleva esta poesía, que se disfruta escuchar. Claro, en él hay una particularidad, y era que era un poeta lector de los clásicos, y también de los clásicos españoles, y también de la literatura inglesa. Y se observa aquí, claro, una musicalidad, y esto, bueno, digamos, es un influjo, sí, de los clásicos españoles. Y vemos también ese detalle, bueno, de la observación, como te dije, de la naturaleza, en este caso la luna, ¿no? Es un título tan sugerente, La luna en la mano. Yo estuve presente cuando le dieron un reconocimiento como poeta, el Instituto de Cultura en ese momento, y el Ministerio de Educación, que fuera la regente era Doris de Mata, y eso nos recalcó esto de la luna en la mano. Okay. Y bueno, el centenario de él fue en el 2019, y bueno, hablando precisamente de él se formó en Estados Unidos, y luego en España, en Madrid, el doctorado en filosofía. Y una de las facetas que, bueno, quisiera yo recalcar también, que fue un traductor de poesía inglesa. De hecho, él hizo una edición privada de pocos ejemplares de estas traducciones. Y tuvo un ojo muy agudo, porque, por ejemplo, allí tradujo a Louis Gluck, que luego obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Entonces, que fue un panameño que pudo traducir a un premio. O sea, antes de que ganara el premio Nobel, tuvo el ojo crítico de ver en Louis Gluck bueno, imagino que claro, poetas que él admiraba, ¿no? Ahora, pero ¿esta traducción fue extraoficial o fue oficial? Sí, fue oficial. O sea, él publicó sus traducciones, sus versiones. Interesante. De unos poemas de ella y también de otros poetas, porque son varios poetas. Entonces bueno, digamos que en algún momento se pretende hacer un rescate de estas traducciones. Pero bueno, nuevamente ese hombre multifacético, había que agregar esto de traductor y mencionar pues que tradujo poetas de lengua inglesa. Y eso es muy interesante, claro, porque incluso aunque haya sido previo a que ganara el Nobel, también remarca un poco la importancia de esa traducción, que claro, eleva el valor una vez le da el Nobel a este poeta norteamericano. Y es muy poco conocido que en Panamá... Poeta norteamericano, Louis Gluck. Pero es poco conocido en Panamá la labor de muchos traductores que sí se dan. Y en este caso, pues, esto llama la atención porque me ha tocado ver versiones de varias obras, no solamente poesía, de traducciones, que muy pocos hacen
bueno, ninguna. He visto que se haga en Panamá, lo habitual es Argentina, ponte que Colombia, España, pero ahora con esto, pues quizás abre compás para conversar acerca de las traducciones que se han hecho en el país. Mira, casualmente, bueno, quizás sea un tema para otro programa. Y hoy casualmente en la reunión mensual que tuvimos de académicos, numerarios y correspondientes y honorarios, fue un tema que yo traté y era precisamente ese tema de rescatar las traducciones que han hecho algunos panameños. Bueno, en este caso ya hablamos de Tobías Díaz Blightry. Acabo de encontrar también unas traducciones de Tristán Solarte del inglés al español. También está, bueno, no fue académico, pero fue un gran literato, Pedro Correa Vázquez, que también tradujo estos poemas del ruso al español. Y tenemos también el caso de Demetrio Fábrega. Demetrio Fábrega era un políglota, también hablaremos de él, vamos a dedicarle un programa en algún momento. Era un políglota fabuloso. Tradujo a Petrarca, tradujo a Ronsard del francés, tradujo a Shakespeare del inglés, tradujo a Camus del portugués, tradujo a Max Bobacho del japonés, del alemán tradujo a los hermanos Grimm, tradujo del latín también. O sea, era un hombre tan maravilloso. Bueno, del inglés también tradujo a Eliot, La Tierra Baldía, y hay otras traducciones más. Entonces era un hombre, para mí, el gran traductor literario que hemos tenido es Demetrio Fábrega, y creo que eso hay que reconocer su justa dimensión. También tenemos a otra persona que Edison Simón Quirós, que fue un intelectual panameño que estuvo en Europa muchos años, fue amigo también de María Zambrano y de otros intelectuales, y él también tradujo del francés, un gran traductor de René Char. Entonces sí, hemos tenido una tradición, digamos, pequeña de traducción. En este caso, bueno, me he interesado por la poesía. Claro que hay otros géneros que se han traducido, pero esto sí, dedicar a alguna publicación y, bueno, esto hacer lo posible, ¿no?, de que esto sea tangible para rescatar todas estas obras que panameños han traducido de poesía universal. De poesía y quizás también de otros géneros aparte de la poesía, y esto es bien interesante. Mira, Panamá es un país que es muy pequeño, que ha aportado tanto, pero que muy poco sabemos de ese gran aporte que hemos dado. Los temas siempre giran en lo mismo, ¿no? En la historia del canal y una que otra cosa aparte, pero también hemos destacado en la parte literaria, y creo que eso, bueno, parte de eso es lo que también tratamos de hacer con este segmento, hablar de ese aporte que hemos hecho. Claro, yo te prometo que traer aquí, bueno, digamos ese material y leer algunas cosas y, bueno, dar a conocer pues este aporte, ¿no? Y esperamos hacerlos tangibles en una publicación en algún momento. Totalmente. Bueno, volvamos a Tobías Díaz Blightry, porque tú lo conociste, tuviste la oportunidad. En su momento, cuando lo llegas a conocer, ¿pensaste también participar y llevarte un Miró? Bueno, como te dije, claro que yo veía estos libros premiados, leí muchos libros del premio Ricardo Miró, y claro, pensaba en algún momento, aspirar a ganarlo. Y bueno, sí, el 2015 fue mi primer Miró, el año pasado mi segundo Miró, y bueno, ya te digo que es un estímulo grande para estos literatos panameños. El aporte monetario, la publicación del libro, que ha ido evolucionando, ahora, bueno, son muy hermosas, y bueno, claro que es un incentivo, pero bueno, dentro de ese incentivo, claro que hay una labor de formación y de lectura, que eso también hay que recalcarlo siempre. O sea, no es sencillamente el hecho de yo quiero escribir esto y voy a ganarme un premio. También hay que una labor de formación, una labor de lectura, de crítica, autocrítica y de vivencia. Entonces, y bueno, también hay, digamos, talento, ¿no? Y una dedicación. Entonces, todo esto tiene que unirse o aunarse para algún premio, alguna publicación. Y en ese sentido, tú hablas de la parte de la constante lectura, también de la preparación. Para poder ser buen escritor, creo que muy pocos apelarán a la premisa de que es necesario leer antes de poder escribir bien. No obstante, ¿cuánto has visto en el aporte, sobre todo de escritores panameños, como en el caso de Tobías Díaz, para esa preparación? Porque a veces, y vuelvo al tema, miramos como lo de afuera
hay que leer a los Nobel de literatura, a los grandes escritores, y solemos desestimar lo que tenemos acá. Bueno, mira, yo en el caso de Tobias de Blightry, fue un hombre muy completo, un doctor en filosofía, era un hombre muy agudo, muy, digamos, con grandes conocimientos, pues, de esta ciencia, ¿no? De la filosofía. Y era un gran lector. Y bueno, te digo que bueno, era un hombre que complementaba no solamente leyendo poetas en español, sino en otras lenguas. Y bueno, tuvo, digamos, esa formación. Y bueno, ya te digo, no solamente hablamos de 4 libros premiados en el Miró, sino que imagínate, aquí estamos hablando de otros libros como Imágenes del Tiempo, Sombras de las Noches de Bahía Serena, Poemas para el Polvo y para el Viento, En Punto sobre las Brumas, Observaciones sobre el Amor, Voces en la Noche, Catálogo de Sombras, Memorial de Arena, Las Exclamaciones de Orfeo, La Ventana Alucinada. O sea, un hombre, y de hecho lo que yo también veo de Díaz Blightry es que era un hombre que, bueno, buscaba publicaciones, ya sea con la universidad o también hacía autoediciones. Entonces era un hombre que siempre estaba en una constante creación, constante lectura, constante escritura. Entonces es un hombre que tuvo, digamos, ese pensamiento de estar creando, era un artista. Entonces hay que también resaltar esa constancia de Tobias Díaz Blightry. Pero aparte de poesía, llega a escribir también otro tipo de géneros. Sí, él también escribió ensayos y era un hombre, bueno, muy lúcido en sus apreciaciones ensayísticas, y bueno, eso hay que resaltarlo también. Interesante. ¿Tienes otro material allí también que quieras compartir con nosotros? ¿Es otro poema? Sí, es un poema corto que se llama Todo es amor. Todo es amor en esta tarde fluvial de octubre. Agua y fuego se detienen con mesura exacta. Invisible la espera, un instante demora, y globos serenos vuelan a las nubes. Un bello hirsuto, sí, para la mano abierta, se levanta como un abrigo pidiendo manos, moviéndose en medio del grito de las aves. Wow, es corto. Sí, corto, pero muy intenso. Muy intenso. Escribe sobre Panamá, escribe sobre otros aspectos. Una de las características que he visto de muchos poetas, sobre todo de esa época en Panamá, es que hay una fuerte influencia nacionalista. Bueno, mira. Este poema dedicado a la ciudad de Panamá. Claro, que es como un componente que unen quizás a los poetas panameños, sobre todo de previo a la reversión del canal, en donde ese aspecto patriótico en algún momento sale a flote. Claro, mira, por ejemplo, Ciudad Perdida. ¿Dónde está ciudad? Lejana en el tiempo, abrumada de ruidos, de cohetes, golpes en los postes de luz. Wow. Y gritos de muchachos. Es una bolsa extraordinaria, caben nombres, hechos, ratas de angustia. Caben en esta bolsa ciertos años que una vez fueron remolino de polvo, ahora arriba, moviéndose entre ramas. Sube de la ciudad un olor a café, mientras tiembla la tierra sobre mi ciudad perdida. Ciudad sobre ciudad, ciudad perdida, nunca volverás, moderna Troya. Entonces, bueno, vemos también esa nostalgia, bueno, ese sentido pues de la ciudad, de la pertenencia, la pérdida también. O sea, era un hombre muy, digamos que ahondaba pues en los recuerdos, la memoria, los sentimientos, ¿no? Es un poeta muy lírico, como puedes verlo. Exactamente, que fue lo que noté con la primera poesía, el ritmo que lleva su poesía, que da hasta para ponerle algo de música y crear una canción. Y habla bastante bien de la pluma panameña. Ahora, algo de Tobías Díaz se refleja en la poesía de Javier Alvarado. No, creo que la musicalidad. Ah, claro. Creo que la musicalidad, eso puede decir que bueno, he leído mucho a Tobias Díaz Blightry, y de hecho también, bueno, un saludo para su hija Marcela Díaz Cabal, que fue mi profesora de Cervantes en la Universidad de Panamá, y a través de ella, bueno, podía tener, digamos, acceso a cómo estaba el poeta. Él fue un hombre ya, bueno, murió longevo, y bueno, yo le preguntaba a ella cómo estaba, y bueno, ahí de hecho también tuvo un gesto que
Su libro Soy Piedra, Soy Arena, que esto me llegó, bueno, de manos de ella, firmado por Tobías. Y ya después la familia hizo un gesto, bueno, muy significativo, que en una edición de tapadura publicaron la poesía completa. Así que bueno, ahí tenemos esto, digamos, un legado importante, ¿no?, en la figura de Tobías de Blytry. Claro, ¿en algún momento llegó alguna palabra con recomendaciones, como diciendo esto es lo que debes de hacer para poder introducirte en el mundo de la poesía hacia Javier? Bueno, mira, yo te digo, no exactamente, no fue en el caso, por ejemplo, también que podemos hablar de ese poeta en otro momento, de Ricardo J. Bermúdez, que me dio consejos. Lo que hizo Tobías de Blytry, yo creo que fue de una manera muy sugerente, el hecho de recomendar lecturas, regalarme sus libros. O sea, era como, hay que formarse, hay que leer, ¿no? Entonces sí, de una manera, digamos, de otra manera, pues al obsequiarme los libros y yo interesarme en su producción y leerla luego con minuciosidad, fue precisamente esto, ¿no?, de la lectura, de acercarme a ese mundo, ¿no?, a la observación. Y yo recuerdo con mucha ternura, vuelvo y lo digo, que me llevó a ver sus bonsái, sus orquídeas. Entonces fue una experiencia muy muy bonita. Él vivía en San Francisco, en Loma Alegre. Entonces bueno, siempre recuerdo con mucho entusiasmo, ¿no?, esa visita a su casa. Claro, conocer el entorno quizás que lo inspiraba o que le ayudaba a generar esas ideas para sus escrituras, sumamente interesante. Bueno, Javier, ya llegando a la parte final, ¿dónde o cómo podemos introducirnos a Tobías Díaz Blytry? Hay en internet mucho material de Díaz Blytry, pero también en la Academia Panameña de la Lengua él ha contado con... fue académico numerario y secretario perpetuo, y la academia ha realizado varias publicaciones. De hecho hay 3 antologías, poesía selecta, hay otra poesía selecta también, y recientemente Pájaros de Luna. Entonces ha sido un poeta publicado por la academia. Entonces bueno, también si alguien quiere leerlo puede acercarse y aquí adquirir pues un libro de Tobías de Blytry. En la academia uno puede acercarse libremente y preguntar por las obras que tienen ustedes. Claro, pueden acercarse, claro, comunicarse previamente también por teléfono, el 223-0717, y bueno, preguntar si hay libros en existencia de un autor que hemos publicado, o llegar también y bueno, anunciarse de que quieren adquirir algún libro de los autores académicos que se han publicado allí. O bueno, también hemos hecho rescates de otras obras como de Darío Herrera, también de José María Sánchez, el cuentista. Entonces bueno, adquirí pues los libros aquí que ha publicado la academia. En calle 50, están bastante cerca de nosotros ustedes. Es una Casa María que está en esquina, dirección exacta y el número de teléfono. Bueno, entre calle 50 y la calle, creo que es Nicanor Barrio, ahí está la Academia Panameña de la Lengua, una casona pintada de amarillo. Bueno, creo que es fácil ubicarla porque entre tantos edificios, digamos, modernos, una casona antigua, ahí está la sede de la Academia Panameña de la Lengua. Bueno, está más abierta al público de lo que la mayoría pudiera pensar, así que solamente basta con comunicarse con ustedes previamente y preguntar por los títulos que tienen, en este caso como lo fue Tobías Díaz Blytry. Bueno, Javier, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos un miércoles más. Aquí, bueno, con la Academia Panameña de la Lengua estaremos la próxima semana conversando de otros temas, trayendo un poco también de lo que ha sido la literatura panameña que ha pasado por la Academia Panameña y llevando, ¿por qué no?, algo de esa información didáctica para poder entender las raíces de nuestro idioma y la forma particular en la que nosotros lo empleamos. Así que gracias, Javier. Bueno, gracias, Magdiel, por el espacio siempre. 4:30 de la tarde. Vamos a nuestro último cambio. No se vaya, que el tema que viene va a estar interesante. Vamos a hablar acerca de economía y las perspectivas laborales con el especialista René Quevedo, que está aquí con nosotros. Así que quédese, que ya regresamos en breve.